tiempo accedes y estás dispuesto a hablar básicamente de este tema, donde con la propia justicia te sometiste a un proceso, aunque pudieras haber quedado por el camino, quizá con este proceso cumpliste con una condena y hoy estás en esta situación, pero después de cuánto tiempo te animás a hablar del hecho propiamente? Y bueno, después de 18 años, ¿verdad? Aunque una vez di una entrevista a otra empresa periodística. Y nada, solo que quería aprovechar la oportunidad para públicamente expresar a la ciudadanía que cumplí con mi condena, que ahora me estoy beneficiando con una libertad condicional, que he realizado mi condena en forma normal y ante el juez pedí disculpas a toda la ciudadanía y a todos los familiares que por mi causa hayan sufrido alguna pérdida irreparable o herido. Y también quiero aprovechar entonces esta oportunidad en vivo o grabado para expresar a la ciudadanía mis disculpas por los hechos antijurídicos que cometí. Y en ese sentido me sometí a la justicia. Como un ciudadano responsable, me presenté voluntariamente a rendir cuenta de mis acciones. Y bueno, con la imagen que se quedó toda la ciudadanía y se repite año tras año, es la imagen del momento en el que se consuma un hecho determinado. Pero, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu versión de lo que pasó ese día y se pudo o no se pudo demostrar en juicio? Fue un viernes a la noche, a la medianoche. Era una guerra campal ahí en las plazas, ¿verdad?, que estaban frente al Congreso. Y como está en la filmación, se ve que estoy disparando, pero lo que no se pudo demostrar es si mis balas fueron las que impactaron a algunas personas. Aparentemente se dio a entender así, o por lo menos fui condenado por eso, ¿verdad? Pudo haber ocurrido como pudo no haber ocurrido. Por eso solicité yo las pruebas balísticas, que lo hizo mi abogado en su momento, ¿verdad? Pero se me excusó de darme esas pruebas, aduciendo que en primeros auxilios los médicos por el apuro no juntaban las balas, o que algunas personas no tenían, vamos a decir, los proyectiles adentro, o otro que estaba achatado, cosas así. ¿Por qué estabas en ese momento, ese viernes a la noche ahí? Si vamos a ir por eso, puedo decirte que yo pude haber estado en 1922, en 1947. Es una historia repetitiva de nuestra forma criolla de acceder al poder. Los políticos asusan a sus seguidores, a las gentes, y muchas veces inocentemente caemos en el fanatismo, en cosas parecidas y nos vamos, sin necesidad de que haya un motivo espúreo, metálico, cargos. Esa es la historia repetitiva. La mayoría de las veces el pueblo se autoconvoca o convocan los dirigentes, los políticos, ¿verdad? Yo no tuve ningún motivo espurio, ni me llamaron ni nada, ¿no? Fui como todos fueron a la plaza. ¿Y el arma era tu arma, era de otra persona, te dieron en ese momento? ¿Cómo accediste a esa arma en particular? Todas eran mis armas. Bueno, yo pensando que había un
una revolución prácticamente. Te fuiste adrede armado. Claro, para protegerme también, ¿verdad? De repente. En fin, fue toda una confusión, una acción emotiva inducida. No solamente yo, muchos fueron así, ¿verdad? ¿Cuándo vos te diste cuenta de a lo que llegó ese momento y ese final sobre todo? Los hechos ocurrieron el viernes entre la medianoche y bueno, como te dije yo, fui a mi departamento, me acosté y era una pesadilla, pensando que era una pesadilla, que no era yo el que estaba ahí y así me levanté esa mañana. En esa duda, ese shock de un hecho grave, ¿verdad? Que muchas veces uno que no está acostumbrado, no es una cosa de todos los días, por supuesto, es normal que uno de repente no tenga conciencia de si, como era de noche, si fue una pesadilla, si hizo realmente, era una confusión total. Recién cuando me entero por los medios, yo ahí busco un abogado para presentarme y como ciudadano responsable hacerme cargo de mi actuación, de mis hechos, ¿verdad? ¿Llegaste a ver tus imágenes, Walter? ¿En la televisión? Sí. Sí, he visto muchas veces. ¿Cuándo fue la primera vez que viste? Y ese sábado a la tardecita. Bueno. ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando te viste en la televisión de esa manera? Y fue algo que me impactó porque no podía discernir si era yo, pero ¿qué iba a hacer? No puedo negar una imagen. Pero como te dije, era como una pesadilla, no podía, vamos a decir, entender qué es lo que estaba pasando, o que había sido yo el que estaba ahí. Y ahí fue que decidiste someterte a un proceso y afrontar ante la justicia esto. Enseguida. Tal es así que ese sábado, mismo que me enteré, ya hice buscar un abogado, ¿verdad? Que apareció el domingo a la mañana y como es domingo feriado, él mismo contactó con el juez y quedaron de acuerdo en que yo el lunes estaría presentándome. Y así fue. ¿Cuánto tiempo pasaste privado de tu libertad? Y prácticamente 18 años. Y no fueron buenos, como se suele decir. ¿Cómo va a ser bueno si uno está privado de su libertad? Pero bueno, ahí el hombre tiene que poner su entereza, su espíritu, su fuerza anímica, vamos a decir, para sobrellevar. Como cualquier hombre, hay tiempos buenos, tiempos malos. Cuestión de adaptarse a los tiempos y las cosas. ¿Cuánto tiempo pasó entre que llegaste a la plaza y esas imágenes que se vieron finalmente? ¿O apenas llegaste y ya fuiste y disparaste? Y prácticamente de donde estaba en vehículo, qué sé yo, 10 minutos, 5 minutos. ¿Y cómo estabas siguiendo el marzo paraguayo? ¿Por la tele, por la tele, radio? justamente estaba viendo y estaban diciendo los periodistas, eso es las 10, las 11 por ahí de la noche, que había disparos en la plaza. Que había disparos, entonces cerca de la medianoche fui, ¿verdad? No llegué a la plaza, yo estuve ahí en 14 de mayo, casi Palma, más o menos 20 metros hacia abajo. Como está la bajada hacia la cooperativa militar. Ahora mismo no recuerdo bien ya cómo era, porque era una guerra campal ahí, humo, bomba, de todavía. Uno no podía discernir si era explosiones de bomba, de disparos, de nada. ¿Te cambió desde ese momento la idea respecto a fanatizarte con una idea? Bueno, la idea de fanatizarse con algo no es bueno, ¿verdad? En todo sentido y en todos los casos.
pero muchas veces uno se introduce en ese tren de cosas sin pensar mucho, ¿verdad? Y se va acumulando. Y bueno, muchas cosas uno aprende en la vida, ya sea en libertad o estando conculcadas tus libertades, vamos a decir. Muchas veces uno aprende más, muchas veces estando preso que estando libre. Como le dije a uno en estos 4 años, he aprendido más cosas de la vida que en 30 y pico años. O sea que hay que ser positivo y quitar lo mejor de las cosas y los tiempos que a uno le toca. En primer lugar, enseguida como tomando conciencia del hecho, ¿verdad? Yo soy un ciudadano como cualquier otro. Si cometí un error, una antijuricidad, es mi deber representarme ante la justicia. Y eso fue lo que hice. Además, también lo hice en el entendimiento de que yo no fui allá a querer matar por matar gente, sino fui inducido emocionalmente, pensando que estaba pasando una cosa grave, anticonstitucional, ¿verdad? Y también en la seguridad de que yo no estaba disparando directamente a esa gente, sino que estaba disparando por sobre sus cabezas. O sea, la altura para vos del tiro era sobre la cabeza de la gente. Sí, hay una diferencia más o menos de 7 metros entre mi posición y la que estaban o que pusieron, vamos a decir, las víctimas. Pero lastimosamente el perito que contraté no pudo explicar bien eso y, en fin, muchas cosas no se tuvieron en cuenta o no se diligenciaron. O sea, no dieron curso a mis pedidos. ¿Cuál era tu relacionamiento, si existió, si era un fanático de qué, con relación a Lino Oviedo particularmente? Ningún relacionamiento. ¿No tenías ningún relacionamiento con él? Yo era un funcionario público de Hacienda. No militaba en ningún, vamos a decir, grupo, como le suelen llamar, interno dentro del Partido Colorado. Sí, estaba asociado al Partido Colorado. Como todo funcionario público que nos asociaban obligatoriamente en la época de Stroessner. Bueno, realmente procuré a veces, como le dije al juez, pedir perdón, disculpas por mis hechos. Y a pesar de que no se pudo dar, quiero aprovechar ahora entonces públicamente, a través de las cámaras de tu programa, pedir disculpas por hechos que cometí, que pudo haber afectado a sus familiares, ¿verdad? Y decir que, o un mensaje a los jóvenes, a los viejos, todos, que no repitamos más casos como el marzo paraguayo, no seamos más utilizados por los políticos que se valen de los ciudadanos, que muchas veces no tenemos conciencia de cosas que están por encima de nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Vale la pena salir a enfrentarse con otro paraguayo a raíz de una discusión política entre políticos y una discusión de poder? ¿Vale la pena enfrentarse entre paraguayos? Claro que no, ningún enfrentamiento que tenga violencia vale la pena. Y el marzo paraguayo, a mi entender, fue una repetición de todas esas vicisitudes políticas
del siglo pasado. Muchas veces, hasta inclusive podríamos decir calcado, ¿verdad? Políticos incitando a militares, a estudiantes, para sus fines, para lograr sus fines, incitando a la violencia. Y nuestra historia está plagada de azonadas, de golpes, de autogolpes. Ojalá que ya haya sido el último, ¿verdad? Que alguna vez aprendamos la lección. Y como toda persona, uno comete errores. Uno de los inimputables derechos del hombre es el derecho a equivocarse. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y si esa equivocación conlleva un castigo, debemos de cumplir ese castigo, esa pena. Y una vez que hayamos cumplido ese castigo, esa pena, creo que merecemos, como cualquier ser humano, la reinserción otra vez con la sociedad. La ley madre, que es nuestra Constitución, nuestro contrato social, dice, creo que en su artículo 23, que el objeto de la pena es la reinserción del individuo y la seguridad de la sociedad. Modestamente entiendo que la seguridad de la sociedad no pasará si no hay reinserción del individuo. Por eso, hablando de otro tema, creo que los jueces, la sociedad misma y todo el que crea que el hombre debe pudrirse en la cárcel, por decirlo así, se equivoca y atenta contra su propia seguridad. Porque la seguridad de la sociedad se va a acrecentar con la efectiva reinserción de todos los individuos que están privados de su libertad por cualquier motivo. ¿Qué expectativas tenés acá para adelante? Y trabajar como siempre, trabajé, tengo mi empresa, que formé estando recluido, que está habilitada legalmente, y redactarme otra vez en todo lo que se pueda. Siempre va a ser un karma para mí lo que sucedió, eso no se puede borrar, pero como todo hombre tengo que poner todo lo que pueda de mi entereza, de mi fortaleza para continuar, pues la vida continúa. Además de decirlo hoy públicamente, ¿tendrías algún problema, algún impedimento de eventualmente decírselo de frente a las víctimas, a las madres que perdieron a sus hijos, por ejemplo, en el marzo paraguayo, esto que estás diciendo? No tendría ningún inconveniente, porque como habíamos visto el expediente, a mí se me acusa de las muertes en forma genérica, de los heridos en forma genérica. Nunca el juez pudo demostrar efectivamente a quién asesiné o a quién herí. Es más, en su sentencia el juez dice que no es objetivo decir que soy el culpable de todas las muertes ni de todos los heridos. Lastimosamente él no pudo decirme de quién, ¿verdad? Porque sería mucho mejor que me diga, bueno, vos sos el culpable de haber herido, asesinado a fulano de tal, para que entonces yo pueda hacerlo así efectivo y con mucha más razón. Pero, como te dije, pido disculpas vamos a decir, mi nombre y tal vez en nombre de otros, ¿verdad? Por lo cual estoy cargando en la culpa de otros. Pero en fin, lo hecho está y ya no hay nada que cambiar. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad.